Wii. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. En la Euskal. En la Euskal. Censura de los videojuegos. Acabamos de interrumpir la conversación que estábamos manteniendo Sí. sobre el Manhunt para poder Ahora volvemos, porque aquí mantener el hilo nos están acompañando. con la Euskal. Sí, nos están acompañando dos videojuegos, dos cajas, Sí. que son de la saga Carmageddon. Y bueno, pues vamos a hablar un poquillo de la censura. Y estamos hablando de Manhunt 2. Que Un no sé, juego que aparte sí. era muy fácil del que hacer demagogia en los telediarios, en los medios de comunicación, porque a fin de cuentas realmente lo dejaba fácil, porque como juego es una mediocridad que lo único que apelaba era la violencia gratuita de forma muy Sí. sádica. Efectivamente, porque incluso la versión de Wii, para aprovechar las capacidades del mando de Wii, pues ¿por qué no vamos a intentar hacerlo como si fuera más real? Para estrangular, para matar de mil Era en maneras plan de, bueno, diferentes. ya. Y era precisamente, hace referencia a lo que hablamos antes, que era un juego Sí. mediocre. Sí, sí, sí. Malo, realmente, que hoy día ya nadie se acuerda de él, cuando además hemos tenido delante juegos que han llegado a alcanzar esos grados de violencia de la misma manera, pero ofreciendo una experiencia más interesante. Sí. Y además, respecto a Manhunt 2, a veces, fíjate, a mí me parece que el haber cogido y el haber, digamos, censurado cierta parte, ahora que muchas veces ya las temáticas son incluso más adultas y ya has visto de todo, Le ha dejado en evidencia. le dejan evidencia e incluso afea el juego. Sí. Porque hay, pues eso, muchas muertes que se hacen que al final, digamos que hay como una especie de... que tapan el sadismo de alguna forma o... Sí, lo de taparlo, aparte de encima, Entonces, yo creo que esa censura que le pusieron o queda- hacía que fuera incluso más desagradable. Sí, a mí la verdad que es un juego que yo pensaba incluso que con el tiempo lo iban a abrir en forma de parche, sobre todo las versiones de ordenador o algo, pero no sé, o sea, ha quedado ahí y... O sea, es una censura que queda un poco deslucida. Y nosotros como fans del retro, no podemos... Siempre yo también quería inventar un caso del que hemos hablado en otras ocasiones, Sí. como fue el del Rule of Rose en aquella sí. época. Un juego que es un survival horror, para mi gusto, siempre me ha parecido muy genérico, con un planteamiento muy similar al que poco antes había puesto sobre la mesa, el Haunting Ground. También una mujer huyendo, un perro de por medio, Sí. pero sus mecánicas ya estaban muy anquilosadas, su control era muy torpe, muy tosco, y hablamos de un tiempo en el que dominaba el control tipo tanque en los videojuegos de esa temática. Sí, todavía sí. Incluso para aquella época era un juego incómodo para jugar. Y sin embargo, por ciertos aspectos realmente que son un poquito secundarios, es decir, como un poquito la ambigüedad de la iniciación, de cómo crecen unas adolescentes, que solo quedan sugerido, sobre todo con uno de los personajes, se armó una polémica que hizo que su distribución fuera limitadísima y se convirtiera en uno de los santos griales de Play 2 en cuanto a la especulación del retro. Bueno, pero además lo que pasó con ese juego, tú lo podrás saber más que nadie porque ya trabajabas en esa época. Ese juego estuvo en cestas de liquidación, La liquidación ¿no? absoluta, llegaron muy pocas unidades, no llamaba la atención, y luego la gente se empezó a percatar de que era un juego que había venido upado una gran polémica, sobre todo en Estados Unidos, y se empezó a cotizar mucho. Fíjate, estás hablando de un momento en el que ya había internet, que supone que ya la comunicación es casi instantánea entre un lado del mundo y el otro, y quizá esa polémica no nos llegó a nosotros hasta unos meses más tarde. Y yo te dije, con el mío me hice por 2 euros. Fíjate, ahora alguien que nos está escuchando ahora dirá, vaya suerte, porque ahora me quiero comprar un Rule of Rose y me están pidiendo, no sé. Y no yo sé siempre cuánto he me dicho, dirán. la ironía de que quizás la pieza más cotizada de mi colección sea una de las de que las más más baratas, desprecio. En el sentido como juego. Sí, sí, sí. Es que... Porque fíjate. todos los survival horror que he llegado a jugar yo en Play 2, que fueron muchos, siempre me ha parecido uno de los más regulares en el sentido de que nunca me pareció que aportara nada. O sea, al final realmente es un juego caro porque es raro Ya está. y por igual Y por la polémica que le quizá rodea, la ya polémica está. que arrastra de Estados Unidos. Porque yo creo que aquí no abrió telediarios ni nada. No, pero allí también era un juego, aparte, si no recuerdo mal, venía bajo el manto de Sony, pero al final se desentendieron también para evitar polémicas futuras. Bueno. Oye, pues no sé si te parecerá que llegados a este punto del programa... Hablemos del que va a ser uno de tus juegos fetiches de polémicas. Bueno, y que hace también 25 años que tenemos 25 aquí años. los Que juegos... precisamente, si algo trata retroacción, es de aniversarios. Efectivamente. Entonces, bueno, este 2022 son 25 años, se cumplen 25 años de estos juegos que tenemos aquí, Carmageddon, que salieron a la venta. Y bueno, fue un juego que trajo una polémica
creo que casi desmesurada en ese momento, Pero habiendo ya... tampoco nos engañemos, era un juego plenamente consciente Sí. de que esa polémica iba a existir. Sí, no, bueno, a Por ver, temática, Sergio, sí. el juego, vamos a hablar un poco de cómo se llega a Carmageddon, si me permites, Te invito a hacerlo. y vamos a ver, yo creo que digamos, el as en la manga, como hemos comentado antes, que tenía la compañía. Bueno, este juego nació un poco como un juego de carreras y querían hacer un juego basado en la película de la carrera de la muerte del año 2000. Con David Carradine y y Sylvester Stallone. Stallone. Sí. Una película independiente muy pequeña, pero que para su época era bastante rompedora por lo que estaba planteando. Era una distópica. Sí, película era una distópica. especie de los autos locos, lo que pasa que tenía unas dosis también ya de Con trasfondo violencia. político Sí. también, de una sociedad decadente. Era peculiar, una película independiente. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el director, que era un director muy afamado en la escena independiente de la época. No, yo tampoco La me película acuerdo. creo que es del 75, puede ser. Bastante, o sea, Aproximadamente. tiene su tiempo. Bueno, pues Carmageddon, bueno, miento. Carmageddon lo que quisieron hacer, fíjate, quisieron tomar la licencia de Mad Max y no consiguieron la licencia de la peli. Entonces intentaron hacer una especie de videojuego basado en la película que acabamos de comentar. Y al final, pues por cosas de la vida, ¿no? Temas de, digamos, de negocios y eso, al final acabaron perdiendo la licencia. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, pues tenemos un juego de coches, vamos a hacer nuestra propia IP. No es la primera vez que ocurre en el mundo del videojuego o algo así. Y luego encima, si le buscas un poco tres pies al gato, esto nace casi de una compañía íntimamente ligada a Nintendo. Porque este juego se basa en un motor que se llama V-Render, hecho por nuestros amigos de Argonaut. Que Argonaut son los inventores del chip Super FX, que fue el chip, digamos, 3D. De apoyo del Star Fox. Sí, tanto de Star Fox como de Stone Race FX Y compañía que sigue maldiciendo a Nintendo. Entonces, bueno, tuvieron sus idas y venidas. Es otra porque historia. también hicieron alguna cosa en Game Boy, bueno, tenían cosas... El X. Eso es. El X también, que demuestran Sí, como sí. pioneros también de los de las Entonces, 3D. hicieron un motor 3D, o sea, estos tíos el 3D lo dominaban perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues dijeron, mira, tenemos este motor 3D. Entonces, estos chicos de Style Software, que son los que hicieron Carmageddon, dijeron, bueno, hemos perdido la licencia Mad Max, no hemos podido cogerla. La de la loca carrera de la muerte del año 2000, al final, por lo que sea, tampoco. Vamos. ¿Sabes que irónicamente a Minscape le ocurrió lo mismo con Mad Max? Ah, también, no sabía. Y sacó un juego, se llamó luego Outlander, que era Mad Max tal cual. Así que te digo, O sea, cuando te he dicho que hay precedentes, El Journey to Silius, este también que también es... otro caso, o sea, es algo muy habitual en el mundo de los juegos. Entonces, bueno, mira, me gustaría pinchar un vídeo que les hemos pasado a la organización. Vale, me dicen que esperemos 2 minutillos. Bueno, os vamos a poner el vídeo de lanzamiento de Carmageddon, porque ese fue un vídeo que yo creo, bueno, aquí a España ese vídeo llegó en la Micromanía. Y ese vídeo realmente era un ejecutable que tú lo ejecutas en el ordenador y era una especie de vídeo donde salía lo que era el juego. Entonces, esa demo llegó sobre mayo del año 97 y este juego salía al mes siguiente. La super polémica que se generó fue a lo largo de verano. En agosto fue cuando empezó digamos, a ya entrar en telediarios Pero es que piénsalo, de era el primera juego... plana. ¿Nos van a poner ya el vídeo? Sí, están en ello. Sí, sigue. Sí que sí, Bo. Era el juego en el que trataba de atropellar gente. Era un Sí. concepto muy fácil Mira, de vender. estamos ahora viendo el vídeo en la trasera. Entonces, no sé si luego la gente del podcast lo va a escuchar, el sonido de audio. Pero bueno, el vídeo, digamos que lo que presenta, que es lo que vamos a ver, es un vídeo de apenas 2 minutos. Es un vídeo donde te presenta un juego, digamos, revolucionario por el uso de 3Ds, porque no nos olvidemos que era una época donde todavía no había tarjetas aceleradoras. Pero todavía muy combinado con sprites en la época. Era combinado con sprites, Sprites. pero digamos que ellos habían dado una libertad al jugador para ir por donde tú quisieras, que todavía no estaba presente, no había... O sea, Era un concepto de mundo abierto 3D Eso precediendo a luego los esfuerzos de Rockstar. Eso es, eso es. O sea, ellos Que realmente hicieron el... Que yo o sea, creo que la secuela todavía lo exploró muchísimo más. Sí, la secuela fue... o sea, mejoró todo lo que tenía Carmageddon, acabó siendo mejorado en la secuela. Claro, también porque se dotó de un motor completamente tridimensional. Sí, bueno, Carmageddon tuvo, digamos,
dos estados. El estado inicial, que era un motor completamente software. Ah, mira, me dicen que nos van a pinchar el vídeo. Vamos a verlo. Pínchalo, chivo. Carmageddon, the rolling demo. Bastante chulo, ¿no? Bastante Muy avanzado para su época. En el año 97 pues era, bueno, una pasada. El coche, tenías una libertad de físicas, hasta ese momento era casi inexplorada. Entonces, bueno, este es, ya te digo, Para yo, ser un motor en 3D es muy sólido comparado con los... de por hecho, ser por software para lo que se veía en la época. el motor este Render alimentó unos cuantos juegos, algunos de Argonaut, y bueno, como veis, aquí lo que te presentaban era un juego, bueno, pues eso, las físicas increíbles. ¿Sabes? Ya os digo que es un juego del año 97. De hecho, este juego ha tenido incluso versiones nuevas, modernas. En el año 2012 un remake para móviles y luego ha tenido una nueva iteración en 2016. Entonces, bueno, ya os digo que ahí, hasta ahí ibas viendo el juego, te podía gustar más o menos. Y bueno, es que en ese momento las 3Ds era el boom. Entonces, bueno, como podéis ver, es muy espectacular. Además tiene una solidez que no podías esperar, por ejemplo, en una Play. Sí, sí, Y sí. una fluidez que tampoco podías esperar en una Nintendo 64. Esto era algo de los PCs. Y entonces aquí era more pedestrians, more points. O sea, entonces ya aquí fue cuando ya la polémica se desató. O sea, como os digo, esto salió en una revista, en la Micromanía, como demo. Este mismo vídeo era una demo. Salió en el año 97, en mayo del 97. El juego salió un mes más tarde. Y entonces se desató pues digamos una tormenta. Porque entonces empezó a salir en varios... bueno, de hecho se llegó incluso en algún tabloide británico a decir que el Papa había dicho que Había este juego... intervenido. Había intervenido, sí, diciendo que este juego era un juego que no lo permitía ni Dios y que era un juego que tenía que ser censurado. Y aquí pues llegó también a telediarios abriendo el telediario de la tarde, a noticias en periódicos. Y entonces, claro, ¿esto qué pasó? Pues que el juego de alguna forma al final se convirtió en algo que lo necesito. Y el juego, la verdad que no sé si se vendería mucho. Lo que estáis viendo aquí son el 1 y el 2, pero esta es una reedición que sacaron del 1 con una expansión. Entonces, claro, en un momento en el que las 3D las tarjetas aceleradoras estaban a punto de salir y el juego no tiene aceleración. Pero al de 6 meses lanzaron una expansión, que no era muy normal en esa época, con aceleración 3D nativa, más circuitos, o sea, más coches, con lo cual... y luego este juego también estuvo en un CD-Mix, míticos CD-Mix. Era muy habitual. Que entonces, claro, la gente ya había jugado mucho. Entonces, Y ya se empezó a convertir en parte de la cultura popular de la época. sí, sí, sí. O sea, al final el juego la gente lo quería. ¿Qué pasó? Pues que al final el juego... los creadores tampoco se imaginaban las ventas ni la repercusión que iba a tener, ¿no? Porque al final sí que es cierto que metieron lo del tema de los atropellos como un señuelo, ¿no? Para que tuviera más ventas, pero ya en el 2 ya elevaron el nivel ya era completamente 3D todo, aceleración 3D nativa. Y mucha más sensación de libertad de movimiento. Sí, todo muy mejorado, música de Iron Maiden, bueno... Varios temas. El primero tuvo música de Fear Factory, que también era un grupo relativamente conocido en la época, pero ya el segundo con Iron Maiden, bueno, y ya el segundo llegó a tal punto que el Corte Inglés, en las Navidades del 98, tengo la noticia por ahí, del periódico El País, este fue un juego que lo distribuyó en la segunda parte Infogrames, que todavía hoy en día sigue funcionando y distribuyendo juegos, y el Corte Inglés dijo en una nota de prensa que ellos se iban a negar a vender en las Navidades del 98 Carmageddon 2 y que Infogrames ya podía hacer lo que fuera, que no le iban a vender. Entonces, ¿qué pasó? Que Infogrames al final, en la carátula del juego, se puede leer claramente que es un juego para mayores de 18 años. Y así, pues, digamos que al final consiguieron colocarlo en sus estantes de... Que también esto sale a colación de lo que has mentado tú antes, de la ausencia de un código regulador Claro. para el PC. Es que en el PC, digamos que ha habido siempre más libertad. Pero Entonces, también porque no puedes establecer un PC para quién va dirigido, a fin de cuentas. No. Pero, no, porque originalmente es una máquina de trabajo. Es que ni a día de hoy siquiera hay un sistema PEGI en ordenador. O
sea, en ordenador tienes barra libre para hacer lo que tú quieras. Sería absurdo cuando se trata de un sistema abierto, entre comillas, Sí, que no puedes limitar tampoco a la gente por morales absurdas. sí. Y luego también, un poquito a colación de lo que hemos venido diciendo, estos juegos en Alemania tuvieron su censura. Que luego pertinente. sería lo que cimentaría las posteriores conversiones Eso a es. consolas. Sí, luego. Que además es una censura que iba siendo en función, digamos, de como etapas. Decimos, convertíamos estos en zombies, Sí, o la sangre pasaba por varios colores. sí, luego hay incluso alguna versión que te pide un código al arrancar el juego, ¿no? Que te dice si quieres descensurar el juego y tienes que meter ahí un código. O sea, era un poco raro. O sea, yo creo que Salió incluso- para Nintendo 64. Sí, bueno, las versiones de consola es que son una especie de híbrido. O sea, se llaman Carmageddon. Pero no es el original propiamente no, dicho. El coche es el del 2. Es como una reinterpretación sí. tomando elementos de la segunda Bueno, parte. Los que veáis el vídeo veréis que, claro, el juego, o sea, técnicamente era una pasada. Al punto que requería, digamos, Pentium para funcionar bien. O sea, estaba en potencia, un Pentium estaba bastante Justo. por delante. Sí, estaba justo para el Carmageddon y bastante por delante de una Play 1. Entonces tuvieron que hacer ahí un apaño. Pero eso fue muy Y- habitual. En aquellos tiempos Sí, era muy habitual. Recordemos MDK también lo hacía. el Quake 2 de la primera PlayStation Sí. es un juego muy remozado para que pudiera caber en la máquina. Sí, sí. Pero bueno, pero al final, fíjate, estamos hablando de un juego que, digamos que su entrada en el mundo comercial fue bastante accidentada, pero acabó teniendo versiones en Nintendo 64, o sea, ya... Y no olvidemos una cosa, que es hasta qué punto se convirtió en parte precisamente de la cultura popular, Sí. que llegó incluso a recalar en la máquina más inesperada que podría pensarse, como era la Game Boy Color. Efectivamente, hay una versión de Game Boy Color. De vista cenital, que dices, ¿en qué mente pasa que este juego luego se pueda adaptar a una máquina como esta? Ya, la verdad que mira, no... Pero no- es un poquito un fenómeno muy similar, por establecer un paralelismo, a decir, una película Sí. como Robocop, que nosotros somos plenamente conscientes de que está orientada a un público adulto, por temática, por las secuencias explícitas de violencia, pero que acaba teniendo una serie de animación dirigida a niños. ya es curioso. Bueno, Robocop, además, Es un fenómeno, dicho, es una máquina como lo fueron también, Robocop salió como muy visceral, muy loco, y luego lo fueron bajando un poco el tono. el tono. Quizá Sí. porque como que empiezan a ser conscientes de que abarca un público cada vez más amplio, Sí, además... vamos a hacerlo más accesible. En esa época yo creo que muchos padres tampoco estaban mirando, si ponía 13 años no le dejo a mi hijo de 10. Había igual un poco, Ya, o la veo pero- con él. Pero por encima de eso, la Game Boy Color, que todavía se Sí. considera una máquina de niños, que era una máquina muy orientada a niños, Sí, y aflora eso. yo es que la verdad entiendo, es que es un dato que la verdad no he mirado. Igual que sale un GTA también. Sí, entiendo que claro, que al final hay la decisión comercial o de Pero posibles ventas... yo está creo que por- también tiene que ver con mantener viva la marca en Sí. todos los ámbitos posibles ya. Hombre, está bastante, bueno, muy rebajado respecto a... No, el juego son zombies básicamente Sí, también. Entonces al final, bueno, pero sí que es cierto que es un poco raro, Vamos, ¿no? Que una Game Boy Que- haya un sí, juego pero de- que dices un poco, quiero que la marca llegue a abarcar. Es como decir la versión SD, digamos, super deforme del juego base. Sí, porque además hay una cosa que no hemos dicho, por ejemplo, aquí hay dos versiones de consola y yo creo que la versión, o sea, la portada de tanto Play como de Nintendo 64 incluso igual presentaba un tío todavía más pasado de vueltas que la portada original de ordenador. O sea, el niño que se acercaba ahí, Era un O sea, niño jugando a ser mayor. sí, porque no... Podían haber suavizado la portada, pero no lo hicieron. Sí, además tenía una expresión como muy Sí. sonriente de maldad. Sí, De, cosa ese que las de otras este versiones calvo no que es la mascota de la propia Sí. franquicia. Sí, sí, sí. Es verdad, no sé. Pero también tiene mucho que ver que luego la propia saga, yo creo que a partir ya de la tercera entrega, empezar a conocer ya un poquito la decadencia ya. Sí, bueno, la tercera entrega además ni siquiera la hicieron el equipo original, la hicieron Toru Games, creo que se llaman, y aquello, o sea, ya no bajó muchísimo. Sí, y porque Y luego, encima ya además- hablamos de una época en la que incluso en consolas como en Play 2 y demás, empiezan a surgir ya juegos que la violencia también la elevan a un alto grado. Sí, quizá ya Ya no hay ese impacto. en ese momento ya igual Y que el quizá la GT fórmula estaba también ya un poquito más el agotada. GTA 3 apareció y en ese momento era El referente era ya. como la parte de coches de Carmageddon más
una cosa que Carmageddon no me Más lo da. trasfondo, más Sí. forma, más contenido. Y luego, Ya no solo el chiste, es verdad. ya hay sí. una profundidad. Y luego, bueno, Carmageddon 3 creo que recordar que solo sale en ordenador. Y yo, para mí, hay una época oscura de ordenadores que bajó muchísimo las ventas sobre 2001, 2002 hasta quizá 2006. Porque los primeros 2000 es un monopolio Es un- absoluto de las sí, consolas. y luego también yo creo que es debido incluso igual al abandono de este tipo de cajas. Ah, que tam- fetichista. Es verdad, yo creo que en ese momento ya las cajas más genéricas... No... Sí, como que si los juegos de PC se perdían en las estanterías de los Sí. establecimientos. Sí, o sea, Dejaban fue de ser una- ya llamativos. Eso es. Yo creo que antes siempre el PC intentó de alguna forma contrarrestar, quizá que no se fueran tan vistosos, porque claro, el ordenador tardó mucho, digamos, en estar un poco a la par de Super Nintendo. Entonces muchas veces metían cosas, ¿no? Pues en los Larry metían alguna servilleta, con los códigos, mapas. Sí, como siempre goodies. intentaron dotarse de una personalidad propia. Eso es. A ver, eran juegos de tema Sí. que no podías esperar en consolas y encima en formatos muy atractivos. Sí, porque al final mira, con los salones de arte también venían como si fueran periódicos viejos. Entonces yo creo que en el momento en que eso se perdió, el mercado de ordenador fue un poco hacia abajo y luego... Sí, pero ahí tienes tu razón porque creo que perdió incluso la personalidad propia que tenía. Sí. Ya Yo está, para mí... en aquel tiempo. Porque tú antes, como usuario de consolas, veías los juegos de ordenador con una cierta fascinación, lo que tú dices. Sí. Esas temáticas, esas portadas, esas cajas. Es que no compartían ni siquiera catálogo. Por ejemplo, una persona que en su momento, en el año 92, podía tener igual una NES y un ordenador, lo que jugaba Era en un algo lado y en ajeno. otro era completamente complementario. O sea, juego en el Mario aquí y aquí Alone in the Dark. Juego, no sé. Sí. Es como si en los 2000 se empezara a compartir mucho catálogo, pero Sí, para mal, eso que es. no tenías la sensación de que te estaba aportando el PC nada. Sí, Era porque- todo a la consola. Incluso ya las consolas, una vez que, sobre todo ya con Play 2, pegaron ese subidón en potencia, ya no tengo con Xbox. Ya la recreación del 3D era muy avanzada. Y podían competir más con ordenador. Y entonces, claro, en ordenador siempre había el problema de que había miles de configuraciones. Sí, porque no olvidemos que encima es una época Miles de en la que tarjetas. las gráficas Sí. se está viendo también entrar en una dinámica que venía ya de los 90 muy loca y la gente ya quería simplificar. Sí, o sea, al final el ordenador era un pozo de dinero constante. Era en plan, joder, tengo una tarjeta, el año que viene ya no me vale. Bueno, incluso con estos Mismamente la juegos, experiencia que pasarían todos los usuarios de Voodoo en la época de 3DFX sí. está ahí. O sea, realmente de 3DFX a veces se habla porque, buah, 3DFX y tal. 3DFX fue algo muy sostenido en el tiempo, pero igual fue del 97, aunque salieron en el 96 las primeras, aquí fue del 97 más o menos hasta el 2000. Fue algo de 3 años, que parece que en 3 años pues fue muchísimo, pero al final es algo en un tiempo Claro. muy limitado. Pero me refiero, es una dinámica de mercado que a muchos usuarios Sí. les decían, mira, hasta aquí he llegado y me voy a centrar en consolas. Porque imagínate, te has gastado X en una de las tarjetas más avanzadas de 3DFX Sí. y de repente dicen, "Se Eso acaba". pasó. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me compré una Voodoo 3 en el año 99 y ya en el año 2000 había juegos que pedían un rollo que se llamaba T-Anele, lo de Transformation and Lighting. Que era lo que Y- soportaban ya las Riva sí, TNT las y GeForce demás. y eso. Entonces había ya juegos, me acuerdo del Duke Nukem Manhattan Project, que antes hemos Que daba hablado. problemas, sí. me Daba acuerdo. problemas, tienes que ponerte una cosa que se llama 3D Analyzer para que el procesador Recuerdo hiciera- cuando me lo enseñaste a hacer. Entonces decías, a ver, o sea, esto, me he comprado una tarjeta hace relativamente poco, es que ahora el ordenador, hay gente aquí seguramente en la party que tenga tarjetas de hace 5 años y está jugando al último juego. Que ahora está mucho más estandarizado. Está mucho más estandarizado. En aquella época era un mercado de locos, era un mercado carísimo, porque ahora sí que es cierto que las gráficas valen mucho, pero allí, en esa época, las gráficas valían bastante. Bastante los y no, procesadores y no era una muchísimo, apuesta segura como ahora. Los discos duros era una locura, las grabadoras de CD ya no te cuento, era una locura. Esa tiempos- afección fue muy natural y más o menos hasta que Steam empezó, sí, empezó cuando- a cuando arrancar, Steam empezó a arrancar, durante esos años, sí. totalmente secundario. Es más, había mucho miedo en cuanto a eso, que el mercado del PC estaba en una gran decadencia. Estaba en completa decadencia, sí. Y al final yo creo que, fíjate, la estandarización de hoy en día le ha venido bien de cara a que ahora mismo el PC que sea casi la reina de los videojuegos. Porque no, al final esa estandarización que ha sufrido es un poco como si fuera una generación de consolas. Entonces al final las tarjetas gráficas, que igual tienen 5 años y son plenamente compatibles con los estándares de ahora, aunque no tengan tanto frame rate ni nada, son plenamente aprovechables y al final han conseguido que al final todo esté ya en ordenador casi. Sí, prácticamente los catálogos de Y- consolas y ordenador son prácticamente parejos. Sí, sí. E incluso lo que parecía anatema
que las franquicias exclusivas de los fabricantes de hardware pasaran directamente al PC. Mira que- Sony cómo se acaba introduciendo, con un icono como God of War. Que además dices, o sea, es que si tengo un ordenador potente me está yendo mejor en mi ordenador que en tu máquina exclusiva que vale cierto dinero. Ya la Entonces- vendida de motos es mucho más difícil de hacer en realidad. Entonces al final, bueno, la verdad que bueno, no sé, la verdad que no sé cómo vamos de hora, pero aquí hay, ya te digo, o sea, esto es un claro ejemplo de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? De cómo la censura a veces era lo necesario para colocar millones de copias o miles de copias de un juego. En este caso le benefició y sigo pensando que es un juego que incluso a día de hoy sigue recordándose con un cierto cariño, no ha quedado Sí. tampoco sepultado bajo la hemeroteca. No. la que Igual gente también lo porque recuerda- era un juego que realmente era divertido, Sí, pese era a las un juego muy limitaciones de divertido. la época. Y no, era, o sea, era un juego divertido, bastante largo, porque yo creo que muy poca gente se lo ha pasado. Creo que También no sé yo si creo era- que también porque no es un juego genérico, porque también es una No. mixtura de la estética de cómic y de determinadas películas Bueno, que una persona propia muy acusada. y luego hay mucha gente que seguramente no sepa, porque igual en ese momento no tenías como ahora redes tan fácil para hacer LANs y eso, pero este juego tenía multijugador. O sea, hacía una especie de deathmatch de Doom, pero... Algo bastante Con lo poco cual- habitual en la época. Claro, entonces bueno, de hecho hemos tenido antes un invitado aquí en Retro Euskal que ha comentado que hacían LAN parties en el trabajo de Carmageddon 1. Yo no recuerdo si... No, en el instituto no llegamos a hacerlas. No, no, Habría sido aquí... divertido. Hombre, podríamos recuperarlo, ¿eh? ¿Te acuerdas en la pandemia? Alguna vez lo Es hemos verdad, comentado. llegamos Nosotros, yo probé, de hecho, en dos... Llegamos a intentarlo, en ¿no? dos box, yo creo que lo intentamos. Yo, de hecho, lo tengo probado y hay en dos boxes, los ejecuté en el ordenador para ver que funcionaba y luego lo íbamos a probar. Y, Pero había algún tipo de problema que nos surgió por ahí, ¿no? Pues no me acuerdo, bueno, sí, me acuerdo, tuve un problema con el router de mi casa que luego se subsanó, entonces ahora ya no teníamos ese problema. De hecho, para jugar a la Worms era una cosa curiosa. Bueno, pues De hecho, ¿nos Beli- queda esperar otra pandemia para retomar una de las partidas No. online con el Carmageddon? a ver, yo por mí, Yo recuerdo, antes has citado el caso de la música de Iron Maiden, claro. Sí. A mí el juego, en el caso del Apocalypse Now, me llegó simplemente con el CD Mix. sin música, No. Opté porque música, le ponía discos de Texas. hostia. Sí, que yo atropellaba gente con música de pop. Además era un disco con mucho elemento electrónico, con pop electrónico de fondo, lo cual da un contraste bastante peculiar. Eso da para secretos. Yo también he jugado algún juego, mira, bueno, lo que pasa es que, bueno, estamos como en familia hoy. He jugado al primer Quake con música de Flashdance. ¿Por qué? Pues porque yo tenía el Quake también, pero no tenía las pistas de audio y a veces pues tenía, yo qué sé, pues los discos que había por casa, Beach Boys, Flashdance, Top Gun. No podías poner un mod tipo chiquito como hacía la gente normal, ¿no? No, ese era para Doom. Para Doom, es verdad. Sí. Y bueno, la verdad, a ver, tenía su cosa. Mira, algún día hacemos ahí un directo ahí de cosas locas de juegos con música que no le corresponde. Hostia, yo eso, pero eso era muy típico. Bueno, eso ya se implantó mucho más fácil luego con la Xbox y demás. Sí, ahora se voy a... Pero con los CD Mix yo lo hice mucho, porque dejaba ahí el juego instalado en el disco duro, Sí. porque ocupaba poco por la fase de Era- los recortes era a los que le había habitual. sometido. De hecho, había incluso juegos que tú tenías que arrancar con el C original y luego ya una vez arrancado te permitía... Hombre, el caso Screamer más 2 célebre era creo el que era Rift esos. Racer. Por ejemplo, también, sí. Y creo que con el Torsinden también se podía hacer. Y en el ordenador con Screamer 2 también se podía hacer. Básicamente con cualquiera que con la memoria básica pudiera cargar todo el Sí, juego. al final pasar el CD check y luego ya tiraban de pistas. O sea que... Pena no haber tenido una colección como ahora. A ver, todavía podemos hacerlo. De alguna forma. No, ya me he quedado demasiado en la piratería, ya hay espacio para ello. Hombre, algún día puedes retomar lo de Texas y... ¿No? ¿Y Carmageddon? Y el Carmageddon. No, porque ahora vino a Texas con nostalgia y me costaría mucho asociarlo a la carnicería. Compraste el disco al final. Sí, claro. Ese disco debía ser recuperado. Porque claro, también lo jugaba, Pero lo has comprado en CD. lo compré en CD, no Porque existe en en vinilo vinilo. no existe, ya. En aquella época no. No hacían. Todavía no éramos snobs, estábamos disfrutando a tope de la nueva tecnología. Pues sí, bueno, pues yo creo que hasta aquí son las 8:30 Igual el momento de la retirada ha llegado ya, ¿no? y yo creo que ha llegado. Oye, al final, no sé, seguro que te ha quedado un montón de cosas en esa libreta y a mí también me ha quedado... Sí, pero hacen referencia a algún ejemplo- pelirrojas y no quiero que me censuren. Bueno, ya nos censurarán con lo del principio del podcast. ¿Tú crees?
Pues nada, oye, pues muchas gracias a todos los que nos habéis venido a escuchar. Dar los 4 pagatos del directo, Sí, bueno, oye. Y gracias a la Euskal por la oportunidad la que nos ha nueva brindado. oportunidad que nos han vuelto a brindar. Y- Esta vez con todo lujo, además. Sí, sí, con todo lujo de detalles, con la mesita. ¿Vas? Tenemos aquí también nuestra agüita ahí. Agua. Que si no te mueres, ¿eh? No es whisky. Sí, ahora, porque estamos sobreviviendo gracias al ventilador que tenemos aquí delante, porque no sé por qué hay una concentración de calor aquí que no lo estaba otros días. Bueno, es que hoy hace mucho calor en Bilbao. Aunque se ha acumulado el calor humano de 3 días. No, es el calor de Bilbao, no seas así. Yo te creo. Pero ser respetuoso. No, jamás. Y no voy a hacer ninguna referencia al hedor. Ya estamos. Bueno, señores. Bueno, señores. La conclusión es ahora. Muchísimas gracias por todo y gracias a la Euskal de nuevo por habernos De brindado nuevo, y este esperamos ratillo. volver a estar presentes en otra edición. Cuando quieran, aquí estaremos. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.